Sean bienvenidos a la tutoría virtual número 14 correspondiente a nuestra materia matemática para la computación número 1. En este caso, esta tutoría está enfocada a dar un refuerzo, un repaso, sobre todo en la solución de la tarea número 4. Esta tarea que recordemos la han entregado hace muy poco, hace unos 2 días. Lo cual, por ello, nosotros estamos ya culminando esta materia. Para ello, pues claro que debemos de tener las bases bien fundamentadas para poder avanzar. La agenda que estamos desarrollando es medida, el diagnóstico de lectura, el desarrollo de los ejercicios, el espacio de consultas y el cierre y conclusiones. Para ello, decir de que en en esta tutoría, eh, como recalco, vamos a desarrollar la tarea número 4. En esto hay que hacer énfasis también en que el día sábado 23 vamos a tener nuestro segundo examen parcial ordinario, para lo cual se pide que ustedes estudien las últimas 3 unidades, incluyendo las últimas 2 tareas que han sido parte de este curso. En esta agenda, pues, como punto inicial es el diagnóstico de lectura, pero en este caso, como no están ustedes participando en este momento de la tutoría y espero que sí se vayan incorporando. Vamos a pasar a la parte del desarrollo de la actividad. Y entonces para ello es importante que verifiquemos ahí la parte que estamos en la unidad número 6, en la introducción a la teoría de matrices. Los 4 contenidos de esta unidad han sido los que se han evaluado en la tarea número 4. Entonces, básicamente es como que estemos repasando la tarea y la unidad como tal. Entonces, vamos a proceder con desarrollar esta tarea. Para la tarea número 4, nosotros lo que nos decía es que esté enfocada en evaluar los conocimientos aprendidos que ustedes están estudiando por cuenta propia de la unidad 5 y 6. Entonces, acá se les solicitaba resolver algunos ejercicios. Vamos a colocar por acá la descripción de la tarea. Eh, Se les pedía resolver los ejercicios de forma ordenada y presentada conforme a los lineamientos expuestos en la orientación académica y sin sobrepasar el periodo establecido, que es lo básico, ¿verdad? Porque si no se invalidaba la, la tarea. Aunque aún con el compañero Félix todavía el coordinador fue bastante generoso y dijo de que podía todavía ser calificada en el tiempo. Pero solamente re- recalcar aquí que tuvo 1 hora de retraso en la entrega, ¿verdad? Ahora, eh, para esta tarea también se hizo énfasis en que se debería de dar detalles de los pasos más importantes que van realizando en cada uno de los ejercicios. Entonces, por eso es que esto diciéndolo porque la, la, la carrera que ustedes estudian
va enfocado a la enseñanza. Eh, si alguno de ustedes cuando se suba la nota no está conforme a ella, tiene 5 días hábiles a partir de la fecha de la notificación. En este caso será el día de mañana que se colocarán para poder hacer el respectivo eh, revisión o las, la indicación que ustedes den. Luego, la calificación será colocada ahí como normalmente se hace en la plataforma. Luego, eh, el primer ítem era enfocado a los conceptos básicos de conjunto, de la teoría de conjuntos. Entonces, para ello, a nosotros, este valía el 20%. En este, nada más se colocaron, para desarrollarlo, se colocaron tres, conjuntos. El primer conjunto, el conjunto A, compuesto por los elementos 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. El segundo, el conjunto B, compuesto por 5 elementos, 2, 4, 6, 8, 12. Y C, compuesto por 5 elementos, 2, 3, 6, 9, 12. Entonces, acá se le solicitaba los conjuntos y la representación por medio del diagrama Venn-Euler. O sea que usted debería de hacer la representación gráfica, el análisis como tal y la representación gráfica analizada. Entonces la A y B tenían una ponderación del 5% y C tenía una ponderación del 10%. Vaya, iniciamos con A. Tanto A se puede destacar acá que le estaba solicitando eh, A menos C. O sea, lo que hace es eliminar el conjunto A, todos los elementos que tengan en común con el conjunto C. Para este caso, ¿qué es lo que se hace? Acá se puede verificar que tiene 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y en C se tiene 2, 3, 6, 9, 12. De estos, al hacer la resta, nada más tendríamos 1, 5, 7, 7, 11 y 13. ¿Qué significa? Que los elementos 2, 3, ¿sí? 6, 9 y 12 no van a ser parte. Es decir, yo estoy restando. Si no hay un elemento, por ejemplo, acá me va a decir usted el 1, lo coloco porque no tengo con quién restarlo. 3, aquí está 3, queda 0, ¿verdad? 5, no tengo nada acá, lo dejo aquí nuevamente. 7 igual. 9, lo tengo acá, se elimina. 11, ¿no? Y 13 sería igual a acá. Luego, ¿cómo quedaría el diagrama? El diagrama, la representación con el diagrama de Venn-Euler quedaría de la siguiente manera. Vaya, si usted observa el primer diagrama que está colocado al costado izquierdo, podemos ver que se están utilizando los tres eh, conjuntos, aunque no fuese necesario, ¿verdad? Pero es correcto. Igual en la parte de acá, en, en el costado derecho, se tiene que es, ¿sí? Se tiene A menos C. Y quedaría de esta forma, ¿sí? Ahora, si usted observa, la nota nos
Es muy explicativa y aclara mucho porque nos dice que esta es otra manera, aunque no del todo correcta, pero si alguno de ustedes lo colocó así, esto porque los conjuntos A y B no poseen elementos en común. Por lo tanto, no necesitan entrelazarse. Se deja la consideración esa evaluación, ¿verdad? Y por acá lo está denotando, ¿sí? De esta manera. Pero igual se puede tomar en cuenta ahí. Luego el literal B. Nosotros tenemos en el literal B lo siguiente. A nosotros nos dice el literal B que se tiene, en este caso, se tiene que, le está pidiendo la unión de los conjuntos B y C, pero intersectado con A. Entonces, eh, no solo se hace de una sola vez, primero realizamos la unión, ¿verdad? Como es lo que está indicado en el paréntesis, ¿sí? La unión de los conjuntos B con C. Y entonces luego de ello vamos a hacer la intersección, ¿sí? Con A. Entonces primero es la operación. Entonces tendríamos, en este caso, si observamos, vamos a tener que la unión sería la unión de los conjuntos. Estamos hablando que vamos a tener, en este caso, uniendo B con C, sería 2, ¿sí? 3, 4, 6, 8, 9, 12. Si luego tomamos de este conjunto, y que son los comunes con el conjunto A, entonces vamos a tener nada más, los que se intersectan son 3 y 9. Entonces, para ello, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vaya, en cuestión acá, lo que se pide es que se haga esta intersección. Entonces, si usted observa, si B con C unido, intersectado con A. O sea, B con C, los que están al costado derecho y al centro, luego que está uniéndose, intersectándose con A. En este caso solo es 3, 9. Tenemos por acá. Vaya, pero también se pueden aplicar las propiedades, porque si usted recuerda, tenemos propiedades ahí. Estas propiedades, si usted recuerda, ahí las tenía cuando trabajamos con las operaciones básicas. Entonces, también se pueden aplicar propiedades del álgebra de conjuntos. Entonces, si yo digo que B unido a C es intersectado con A, entonces B intersectado con A y lo uno con C intersectado con A, entonces yo genero ahí, voy a obtener el conjunto vacío unido con C intersectado con A. Lo que a la postre esto es tener C intersectado con A, lo que sería siempre tener 3,9. Los únicos dos elementos de esta resolución. En el diagrama Ben-Euler, nada más nos quedaría de esta forma, ¿sí? Y ahí ya tendría 5% ganado de este literal. El literal C, en este caso el literal C para nosotros, y recordemos que tiene una ponderación del 10%. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Em, la operación que se nos pide, y nosotros estamos hablando de simetría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En este caso, eh, significa que todos los elementos de A y B y quitarle los elementos en común de ambos conjuntos. Esto por definición es la diferencia simétrica. Entonces,
¿cómo vamos a hacer acá? A simetría con B va a ser igual a A unión con B menos A intersectado con B. Entonces, ¿cómo quedaría? Al final nosotros tendríamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 menos conto vacío. Entonces, al final, cuando ya hemos hecho esto, eh, nada más vamos a tomar ese conjunto y lo unimos con el conjunto C y le quitamos los elementos en común con el C, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían? Para ello, usted debe tener claro ahí cuáles son esos elementos, cómo están conformados. Vaya, porque a usted le decían, estamos hablando acá de que le vamos a quitar los del conjunto C y en C, si recordamos, teníamos que C está compuesto por 5 elementos y esos 5 elementos son 2, 3, 6, 9, 12, ¿sí? 2, 3, 6, 9, 12. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería diferencia simétrica de B unido con C menos A, diferencia simétrica con B intersectado con C. Entonces, uno es unido y el otro es intersectado, ¿verdad? La diferencia de ellos. Al final tendríamos del 1 al 9 agregándole 11, 12, 13 menos el componente de C que sería 2, 3, 6, 9, 12. Al final de todo esto, recordemos, lo único que estamos haciendo acá es quitándole los elementos en común, ¿verdad? Al final tendríamos que nos quedaría 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 13. Es decir, que estos elementos que están acá, como están representados aquí, solamente se eliminan, ¿sí? Entonces tenemos la diferencia simétrica ahí. Representado ya en diagrama de Ben-Euler, ¿cómo nos quedaría? Vaya, si usted ha hecho una representación correcta, tanto de A, del análisis de los números, y ahora hace correctamente la representación gráfica, entonces a usted se le daría el 10%, si no, nada más el 5%. Entonces verificamos 1, 4, 1, 4, 7. Vaya observándolo. 1, 4, 7, 8, 11, 5 también y 13. Entonces todo lo que está de color celeste sería en este caso la representación gráfica en el diagrama Ben-Euler de este literal. Entonces ahí, si hace bien el análisis con los datos y luego lo hace bien el diagrama con respecto a al diagrama, entonces tiene la ponderación completa, que es el 10%. En el segundo ejercicio, a nosotros nos pedía, y esto la mayoría ha fallado, porque se le colocaron ahí en la plataforma algunos ejemplos. Ejemplos mediante los cuales usted debía haber hecho el análisis. En este se nos decía que sea el conjunto universal igual a los reales y los siguientes conjuntos. El conjunto X está compuesto por todos los X pertenecientes a los reales, donde van desde -1, los valores de X desde -1
eh, exceptuando -1 hasta 4, es decir, exceptuándolo. Estamos hablando que sería de ese espacio. Luego, y, nosotros nos dice que y va desde -3 hasta infinito positivo. Y z que va de menos infinito hasta 0. Entonces, se solicita determinar eh, x unido al complemento de z. Eso es el 5% x unido a y menos z. Entonces 5% y literal c, x intersectado por y, diferencia simétrica de z, que sería el 10%. En total, el 20% de este ejercicio. Entonces, para el literal a, nosotros tenemos que x igual a menos 4, perdón, menos 1,3, ¿sí? Y igual a menos infinito a 0 y z', no, z complemento igual a 0 a infinito. En este caso, usted observe la diferencia de z' es el complemento. Si acá tenemos que es hasta los negativos, acá va a ser el positivo, ¿verdad? Como es el complemento del conjunto. Entonces tendríamos por acá, para esta solución se puede hacer de manera gráfica, ¿sí? Por medio de la recta real. Vaya, ¿cómo sería ahí? Fácilmente. Ahí, en este caso, ¿cómo quedaría? Vaya, como estamos trabajando con intervalos, usted puede observar. Primero, menos 1 hasta 4, usted observa que es abierto, ¿verdad? Es decir, nos incluyen, está abierto. Luego, z desde menos infinito hasta 0. Igual, aquí está cerrado porque sí se incluye 0, ¿sí? Pero infinito, lógicamente, nosotros no conocemos el valor, no lo podemos determinar. Luego, complemento de z, tenemos acá abierto desde 0 hasta infinito positivo. Entonces, al final, este sería nuestra solución. Quedaría desde -1, a más infinito, ¿sí? Esta sería la solución. Si usted lo tiene correcto o lo tiene de esta manera, si a nosotros nos pedían x unido a z complemento de z, eso es desde -1 hasta más infinito. Luego, para el literal b, a nosotros nos estaban solicitando para el literal b que hiciéramos el x unión y con el conjunto y menos z. Esto tenía una ponderación del 5%. Entonces igual se puede hacer gráficamente, recordando que ahí los han colocado abierto el- abierto los intervalos de esta manera, recordando los valores que tiene cada uno, ¿verdad? Entonces, al hacerlo nuevamente por el análisis, usted observa que -1 y 4 no están incluidos dentro de ese intervalo, por eso está abierto. Luego, desde -3 hacia más infinito y z
es de y, z, que es desde menos infinito hasta cero. Ahí sí va incluido cero. Entonces, la unión de x con y va a ser desde cero hasta más infinito. Menos z. Si usted observa menos z es esto, ¿verdad? Por eso es que dentro del análisis incluye desde cero hasta más infinito. Menos z, ¿verdad? Menos z. ¿Sí? Ya, z negativo. Así, de esa manera. Eh, y ahí, si usted lo tenía correcto de esa forma, y si usted tenía este resultado, se le colocaba el 10%. Luego, para C, perdón, ese era el 5%. Para C, nosotros decíamos que se nos estaba solicitando en el literal C, nos decía que nosotros debíamos de resolver X intersectado con la diferencia simétrica de Y de menos Z. Y eso iba a tener la ponderación del 10%. Vaya, al hacer ese análisis, nosotros lo vamos a hacer en dos partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero debemos de hacer la diferencia simétrica de Y, Z. Y eso es igual a que yo tenga Y unido a Z menos o la diferencia de Y intersectado con Z. Entonces esta intersección va a ser igual a tener los reales menos el, el intervalo desde menos 3 hasta 0. Entonces ahí, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Íbamos a determinar que íbamos a unir los intervalos desde menos infinito, coma menos 3, ¿sí? Incluido menos 3, hasta la unión que vamos a hacer ahí desde 0 hasta más infinito. Gráficamente nosotros lo podíamos hacer así. Si vemos x es de menos 4 hasta, perdón, menos 1 hasta 4. Vemos por acá. Y bueno, vamos a ver, estamos trabajando nada más con y simetría de z. Y simetría de z, si usted observa, dice que es lo real, ¿verdad? Todo. Pero le dice que es menos 3 hasta 0, o sea, este espacio que está acá de verde. Entonces quedaría como desde menos infinito hasta 3, este espacio de color celeste, hasta la unión de 0 hasta más infinito, que sería esto de celeste. Y la intersección es justamente esto que está de color verde, ¿sí? O sea, que están intersectados desde exactamente intersectados desde menos 3 hasta 0. Luego de eso, cuando hicimos el primer esquema, ¿qué vamos a hacer? Ahí nada más hemos conseguido Y simétricamente, diferencia simétrica con Z. Y luego, como ya obtuve la primera parte, necesito yo ahora eh, intersectarlo con X. Tomando como referencia la parte superior, el primer esquema, y el esquema que tenemos por acá, se movió, regresarlo, el esquema que se tiene por acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vaya, colocamos el mismo esquema, pero ahora necesitamos los X intersectados con ellos. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Cuáles serían? Hay que verificar que lo que está de color amarillo, ¿sí? Este espacio, ¿sí?
sería desde 0 hasta 4. O sea, este espacio de 0 a 4, estamos hablando que sería la intersección que hay de X, recordando que X tiene el valor de -1 hasta 4, ¿sí? No incluido, ¿verdad? Entonces sería desde 0 hasta 4, intervalo abierto, ¿sí? Acá, este color amarillo sería el resultado final. Y acá, con la línea de color rojo, señalando las dos partes de color celeste, tenemos Y, diferencia simétrica de Z. Y de color verde se está señalando Y intersectado con Z. Y de esa forma usted obtendría el 10% correspondiente. Para el tercer ejercicio se planteaban 3 matrices. La primera 3×3, la segunda 3×2 y la tercera, y nada más era de una columna. O si usted quiere decirlo, de una fila, pero nada más con 2 elementos. Nos solicitaba la transpuesta de X, ¿sí? Pero con la multiplicación de Y por 0. Ese va a ser el 10%. Y 3X más X transpuesta. Entonces, ese sería el otro 10% que se iba a tener ahí. Entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que se está planteando? Que lo deberíamos de hacer por partes. Vaya, si iniciamos con el literal A, ¿qué es lo que pretendíamos? Nosotros vamos a hacerlo de una vez cuando queremos darle detalles. Así que vamos a resolver esto. Primero vamos a hacer la transpuesta, ¿sí? De la matriz. Si podemos alcanzar a leer por acá, dice que la matriz, bueno, la matriz cuando se hace la transpuesta de ella es obtener una nueva matriz que posee los elementos de cada fila de la matriz original como los elementos de sus columnas. Va, en este caso es nada más, y yo les hacía énfasis en la tutoría, como que es nada más girar, ¿sí? Yo les decía como si fueran las agujas del reloj, que usted hace el giro. Cuando hace ese giro, nada más las va colocando, las que eran filas, se vuelven columnas, ¿sí? Filas se vuelven columnas, filas se vuelven columnas. Vaya, por ejemplo, acá tenemos que esto le va a funcionar para el examen parcial 2 ordinario. Eh, por ejemplo, tengo -1, 0, 0, -1, 0, 2 en la parte superior, la primera fila. Observe acá, nada más se bajan y se colocan en la primera columna. La segunda fila se convierte en la segunda columna. La tercera fila se vuelve la tercera columna. Entonces acá lo esencial es que usted logre comprender cómo se van desarrollando o cómo se van colocando cada una de ellas. Vaya, para el literal A ya tenemos la transpuesta, pero a nosotros nos decía que vamos a
En este lugar, lo que se tiene que hacer, si primero hacer la transpuesta, ya lo hicimos, luego la multiplicación de y por z. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos acá que el segundo paso es y multiplicado por z. Recordando que y es una matriz 3 por 2, es decir, 3 filas, 2 columnas. Entonces, tenemos en la primera fila 1, 2. En la segunda tenemos 2, 4. Y en la tercera los elementos 3, 1. Y la matriz Z nada más es 2 por 1, o sea, 2 filas, pero nada más con una columna que sería 5 menos 2. ¿Sí? 5 menos 2. ¿Cómo procedemos? Vaya, analicémoslo. Tenemos ahí, si usted observa, 1 por 5 más 2 por menos 2. O sea, este 1 que está acá lo multiplico por 5 y el 2 lo multiplico por menos 2. Ahora, 2 por 5, 2. Tengo acá, multiplico por el primero, 5. 2 multiplico, perdón, 4. El segundo elemento lo multiplico por el segundo de la segunda matriz. Entonces tenemos 2, 4 por menos 2. Y este proceso es repetitivo. Luego multiplico 3 por 5 y multiplico 1 por menos 2, que es el segundo elemento de la segunda matriz. Entonces, al final, nosotros estamos observando que haríamos lo siguiente. Nada más se convertiría en una matriz 3 por 1. Entonces, realizo la multiplicación 1 por 5, 5. 2 por menos 4 sería 2 por menos 2, perdón, sería menos 4. 2 por 5, ¿sí? 2 por 5 sería 10 más 4 por menos 2 sería menos 8. 3 por 2, perdón, 3 por 5 sería 15 más la multiplicación o el producto de 1 por menos 2. Entonces tendría acá nada más realizar las acciones, ¿verdad? Así como usted observa, el segundo elemento de la matriz 2 por 1, es decir, los elementos de Z, el segundo de ellos es negativo, por lo tanto siempre vamos a tener el resultado negativo. Entonces, en teoría es una suma, ¿verdad? Suma, aunque tengamos ahí los signos negativos. 5 más menos 4 sería 1. 10 más menos 8 sería 2. Y 15 menos 2 sería igual a 13. Entonces ahí ya tenemos la parte de la multiplicación de y por z. Pero ahora resulta que yo necesito tener también, ya para obtener el resultado final, la transpuesta de x por que he obtenido, que es acá, está colocada aquí en la parte superior, multiplicarlo por el resultado de y por z, que sería 1, 2, 13, ¿sí? Es decir, sería 3 por 1 la matriz que he obtenido. Entonces voy a multiplicar una matriz 3 por 3 por una matriz de 3 por 1. Entonces tendría ahí menos 1 por 1. 4, que sería el segundo elemento, por 2, que sería el segundo, y 6 multiplicado
por 13. O sea, cada uno, cada posición con el respectivo de la posición de la matriz por la cual estoy multiplicando. Es decir, la posición uno con la posición uno de la segunda, posición 2 de la fila 2 de la fila uno, perdón, por el elemento número 2, la tercera posición por el tercer elemento y así sucesivamente hasta concluir las tres filas con la misma columna que estoy multiplicando. Al final yo tendría una matriz 3 por 1. Entonces nada más voy a hacer la sumatoria de -1 más 8 más 78, que sería 85, y 0 más 4 más 0, que sería 4, y 2 más 6 más 52. Eso sería igual a 60. Eh, de acuerdo a esto, nos quedaría este resultado, una matriz 3 por 1. Ese sería el resultado final. Y ahí se le estaría otorgando la ponderación del literal A. Luego el literal B, a nosotros nos está pidiendo en el literal B 3 veces X o multiplicar 3 veces X más la transpuesta de X. Y eso valdría el 10% de ponderación. Eh, de esta forma, la transpuesta, vamos a iniciar por ello. La transpuesta de la matriz consiste en obtener una nueva matriz que posee los elementos de cada fila de la matriz original, como los elementos de las columnas o de sus columnas, ¿verdad? O sea, lo que ya hablábamos, que solo cambia de posición. La primera que está aquí, la primera fila va a ser la primera columna. La segunda fila va a ser la segunda columna y la tercera fila, en caso contrario, va a ser la tercera columna. O sea, yo cambio las filas por columnas en ese orden. Entonces, ya tengo la transpuesta. Ahora, ¿qué debo obtener? Luego me está pidiendo que obtenga 3 veces X, o sea, multiplicar por 3 la matriz X. Entonces sería eh, eh, acá, en este caso, tendríamos 3X igual, tenemos por acá, eh, menos 1, 0, 2, la segunda fila 4, 2, 3, la tercera fila que estaríamos hablando acá que sería 6, 0, 4. Entonces yo al anteponerle el 3 yo estoy diciendo que cada elemento lo voy a multiplicar por 3, ¿sí? 3 por menos 1, 3 por 0, 3 por 2, 3 por 4, 3 por 2, 3 por 3, ¿sí? 3 por 6, 3 por 0 y 3 por 4, que es justamente lo que tengo acá. Luego de ello resuelvo las multiplicaciones. Lógico, si multiplico algo positivo por un signo negativo, voy a obtener siempre el signo negativo. Entonces voy a tener por acá como resultado menos 3. Todo número multiplicado por 0 es 0. 6. En este caso el factor 6. ¿Por qué he obtenido 6? Porque he multiplicado 3 por 2. Ahora acá 4 por 3, 12. 3 por 2, 6. Y 3 por 3, 9. Eh, 3 por 6, 18. Todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces 3 por 0, 0. Y 3 por 4 igual 12. Ahora, cuando, cuando
ya tengo la transpuesta y tengo 3 veces X, que es este resultado, nada más hace falta realizar la suma de estas. Entonces la suma de ellas a nosotros nos dice que vamos a sumar la fila menos 3, 0, 6, 12, 6, 9 y 18, 0, 12, que es el resultado de 3 veces X más la transpuesta de X, que sería menos 1, 4, 6, 0, 2, 0 y 2, 5, 4. Entonces, como yo lo voy a sumar, nada más voy a colocar por aquí los valores. Si usted observa, el primero es 3 más menos 1. Sería 3 menos 1, ¿verdad? Menos 3 menos 1. Entonces, ya vamos a ir observando el resultado final. Es una suma la que estoy haciendo. Usted debe poner énfasis a ello. Que el resultado o que de la matriz tenga realmente ya colocado el número, el signo negativo, pues ese ya es muy estrictamente cada elemento. Pero nosotros estamos haciendo la suma. Entonces, nada más, seguimos. 0 más 4 y 6 más 6. Aquí 12 más 0. Tenemos 6 más 2. Sí, quería acá, ¿verdad? Y 9 más 0. Y acá, ¿verdad? Y así para cada posición. 18 más 2. Acá. 0 más 5. Acá. 0 más 5. Igual tengo el resultado por acá. Y el otro caso que sería 12 más 4. Sería el último elemento de la tercera columna, 4. Entonces al final siempre voy a mantener la multiplicación de 3 por, sí, de 3 por la matriz 3 por 3. Entonces al final, al hacer esta sumatoria, tendría menos 3 menos 1, sería menos 4. 0 y 4 tendría 4. Y 6 más 6 sería igual a 12. Luego 12 más 0 o 12. 6 más 2, 8. Y tengo el 8 acá. 9 más 0 sería 9. Luego 18 más 2 sería 20. 0 más 5 sería 5. Y 12 más 4 yo tendría 16. ¿Sí? De esa manera. Entonces yo de la respuesta del literal B para ganar mi 10% sería esta matriz que está colocada de color rojo de 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Y así fácilmente usted estaba ganando ya eh, su, su, su bonificación, perdón, su ponderación correspondiente a la matriz. Luego de ello, seguíamos con el ejercicio número 4. El cuarto ejercicio, se lo observa por ahí. El cuarto ejercicio nosotros nos decía que teníamos eh, dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y la relación de los reales de A y B. Entonces, A estaba compuesto por los elementos 1, 2, 3. Y en este caso, el B estaba compuesto por el A, B, C.
Entonces, si usted observa, usted lo que recuerdo que me preguntaba en una tutoría, que cómo vamos a hacer cuando habían números y letras, decía. Es sencillo, ¿verdad? Ya acá, bueno, en una tutoría presencial también hicimos un ejemplo de ello y les decía que para esto se deben de observar los elementos eh, y determinar los elementos que pertenecen directamente a la relación. Entonces, la relación, ¿sí? La relación sería acá A, perdón, 1, 2, A, sí, 1, A, aquí ve, 1, A, 2, A, 2, B, 2, B, ¿sí? 2, A y 3, B, ¿sí? De esa manera se van a asociar. Para que esto sea más entendible, ahí nos así, bueno, la nota aclarativa nos dice que el enunciado de la tarea, el par 2, A, ¿sí? Pero solo se debe considerar en una vez en la relación, ¿sí? Una sola vez. Entonces, ¿cómo vamos a hacer por acá? Aquí hay una explicación sencilla, ¿verdad? Y nos dice que colocamos los elementos del conjunto A como filas y del conjunto B como columnas. Y vamos verificando si la intersección de esos elementos aparece en la relación. El producto cartesiano de ambos conjuntos es el siguiente, ¿va? Vaya, A por B. Entonces, yo hago, en este caso, yo hago cada uno, vaya, voy de la fila el 1 con la columna A, el 1 con la columna B, ¿sí? 1 con C, 2 con A, ¿sí? 2 con B, 2 con C, 3 con A, 3 con B y 3 con C. Vaya, cuando ya tengo la matriz booleana, esta va a estar conformada lógicamente por ceros y unos. Entonces un cero, si es par ordenado, no aparece en la relación, no aparece. Pero si sí aparece, entonces le vamos a colocar uno, ¿sí? Entonces tendremos, a subirlo un poquito más, y nos dice, vaya, vamos a ver, no se alcanza a ver. Vaya, aquí nos dice, nosotros solamente tenemos, ¿sí? Vamos a bajarle el tamaño. Nosotros nada más tenemos acá en la relación 5 pares ordenados, ¿sí? 5 pares ordenados, que es 1A, ¿sí? 1A, que si está el siguiente 2A, sería acá. Luego tendríamos 2B, sería acá. 2A, ya lo mencionábamos, solamente una vez se va a colocar. Y nada más, 3B. Entonces, 3B. Entonces, por lo tanto, estaríamos diciendo que solo tendríamos 4 unos, ¿sí? 4 unos porque son los que están representados, ¿sí? De esa manera,
iba a obtener el 10% de este ejercicio, ¿sí? El 10%. Si usted continuaba, pues ya era un error, ¿verdad? Pero hasta que usted encontraba R, ya era la matriz resultante. Y eso era básicamente lo que se le estaba solicitando. El quinto ejercicio, el quinto ejercicio consistía en que se trabajaran las matrices booleanas. Acá hubo una pequeña confusión por el hecho de los nombres que tenían por acá. Y estaban al revés, ¿verdad? Que era la conjunción que estaba arriba y la disyunción se le había colocado abajo. Pero yo les mencionaba, usted se debe basar en el hecho del signo que tiene cada una de las operaciones con las matrices. Entonces, usted sabe cuál es el signo de la disyunción, ¿sí? Y cuál es el signo de la conjunción. Y lógicamente el signo del producto cartesiano, producto booleano, perdón. Entonces, las operaciones que describen, eh, eh, aquí les colocamos hasta la definición. Aquí se les ha colocado la definición. Entonces, la primera, que es la disyunción, llevaría el 10% a desarrollarla correctamente. Esta operación está relacionada con la operación de la unión de conjuntos. Y el elemento C y J de la matriz resultante será cero. Si los A y J de B y J van a ser igual a cero y será uno cualquier otro de los casos. Entonces, eso es lo que se le estaba planteando. Entonces, si yo tengo un 1, lógicamente yo voy a tener en uno en cada una de las, solo cuando haya ceros, entonces yo voy a decir que es cero, es decir, cero en ambas, o sea, en la comparación que hago, si tanto de A con B, si las dos son cero, entonces solamente ahí va a ser cero. Por eso le dice que es similar o es la contraparte de la unión de conjuntos. Entonces tenemos que la matriz A está compuesta por 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y esto va a ser disyunción de 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, perdón, 0, 1, 0. Entonces para esto vamos a hacer 0 disyunción de 1. 1 disyunción de 1, 0 disyunción de 1. Entonces solamente en este caso, ¿no?, donde hay 0 disyunción de 0, va a ser el único resultado 0 que vamos a tener en esta matriz. Entonces todos los demás, todos los demás van a ser 1. Siempre que exista un 1, y en el otro costado esté un 0 o este otro 1, vamos a tener como resultado el valor de 1 como elemento de la matriz, ¿sí? Caso contrario, cuando nosotros hablamos de una conjunción de matrices, nosotros nos referimos que está relacionada a la intersección de conjuntos. Entonces el elemento 6J de la matriz resultante 1, ¿sí?, será 1 si los A y J igual B y J va a ser igual a 1 y será 0 en cualquier otro caso. Vaya, veamos. ¿Cómo va a ser? Vaya, aquí ya tenemos que vamos a hacer la conjunción de los elementos tanto de la matriz A como de la matriz B. Entonces, si yo hago 0 conjunción con 1, voy a obtener 0, ¿sí?
voy a obtener 0. Solamente donde tenga 1, 1, voy a obtener 1, ¿verdad? Y en este caso solo serían estos, ¿sí? O sea, la, la, la disyunción, ¿sí? Eh, en- es la operación que tiene la contrapartida. La, con- la contraria es la conjunción, ¿sí? Es la contraparte. Si yo tengo la disyunción, voy a tener en la mayoría de los casos 1, ¿verdad? Cuando es mayor cantidad de elementos 1, pero voy a tener mayor cantidad de ceros cuando nada más todos van a ser 0 aunque haya un 1. Por ejemplo, yo digo 0 conjunción con 1, voy a tener 0. Nada más cuando hago una conjunción entre valores iguales, por ejemplo, de unos, yo voy a tener 1. ¿Sí? Así que esa es la contraparte de ello. Luego, el elemento, en este caso sería C. Vaya, nosotros en el literal C nos piden el producto booleano. Entonces, el número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Entonces, de manera similar, el producto de matrices que no son booleanas. ¿Cómo voy a determinar esto? Vaya, se representa de esta manera, ¿sí? Vaya, si observa, eh, vemos por ahí que en este caso, ¿sí? Tenemos el A va a estar compuesto por las columnas, la primera 0, 0, 0, la segunda 1, 1, 0, la tercera 0, 1, 1. En cuanto a la matriz B, está compuesta por las columnas 1, 1, 0, la segunda es 1, 1, 1, la tercera es 1, 0, 0. Entonces, cuando yo hago el producto, ¿sí? Acá lo representa nuestro coordinador de la materia de la siguiente manera. Nos dice que tenemos que multiplicar la primera fila por la primera columna. Si usted observa, la primera fila es 1, 1, 0. Es justo lo que tenemos acá. 0, 1, 0. Y tenemos la primera fila, la primera columna, perdón, que es 1, 1, 0. ¿Sí? Aquí, 1, 1, 0. Y así sucesivamente. Voy a multiplicar cada cada una de las filas por la primera columna. Cada una de la segunda fila, ¿sí? La primera fila por la segunda columna. Y la siguiente filas por la siguiente columna. Cada fila, sí, cada fila por las columnas. Ya se alcanza a observar por ahí la primera fila por la primera columna, la primera fila por la segunda columna y la primera fila por la tercera columna, la segunda fila por la primera columna, la segunda fila por la tercera columna, la segunda fila por la tercera columna. Tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Y así sucesivamente. Cuando ya he hecho esta multiplicación, yo obtengo lo siguiente. Cuando hago una multiplicación, ¿yo qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo una conjunción, ¿sí? Y a la vez
es que yo estoy haciendo una disyunción, ¿sí? Valor por valor, por ejemplo, en el primero, yo tengo ahí que es cero, ajá, cero, conjunción con uno, o sea, el cero que obtengo de acá con el uno que obtengo acá, el primero. El segundo, yo tengo uno, pues, tengo uno en la fila y tengo uno en la columna, uno. Y así sucesivamente, cero, 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 cero. Vaya, eso voy a hacer sucesivamente con cada uno de ellos. Cuando ya tengo ese resultado, que tengo que observar ahí, yo tengo que realizar, de caso, cada uno de los resultados. Y yo estoy hablando que tengo una conjunción, decíamos que un cero con un uno me va a dar cero, ¿sí? Cuando es conjunción. Y así sucesivamente. Uno con uno va a ser uno. O sea, solo cuando tenga repetidos los unos van a ser uno. Entonces, tengo acá este cero, cero, uno, uno. Solo cuando tenga repetidos los uno. O sea, uno conjunción con uno, ahí va a ser uno. Pero si yo tengo uno conjunción con cero, va a ser cero. Entonces, el resultado final aquí es distinto, ¿verdad? Vaya, yo tengo que hacerlo de esta manera. Y yo digo, cero disyunción de uno, ajá, cero disyunción de uno va a ser uno. Y uno disyunción con cero va a ser uno. Entonces, por lo tanto, yo tengo el uno aquí, ¿sí? Luego, cero disyunción de uno va a ser uno y disyunción con cero va a ser uno. El único caso donde va a ser todo cero, lógico, yo tengo que colocar cero. Sería esto y esto, ¿no? Estos únicos. O sea, la tercera columna está repleta de cero. Si usted obtuvo en la matriz final 3 por 3, que sería 1, 1, 0, 1, 0 y 0, 1, 0, entonces usted tiene correctamente el 10% ganado de la actividad número 5, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros estaríamos resolviendo nuestra tarea, la tarea 4 correspondiente a esta materia. De esa manera, sencillo, ¿verdad? No tenía mayor complicación. Nada más, yo creo que el mayor preocupación que ustedes debieron tener es el intervalo, pero es por cuestión de lectura. Así que de esa manera nosotros vamos a determinar que estamos dándole cumplimiento a la solución de la tarea número 4. Entonces, de esta manera, lastimosamente, como ustedes no están por acá para hacer su consulta, espero que sirva de algo esta tutoría para poder progresar. Ya el día sábado 23 nosotros vamos a tener, ya próximo, este sábado nosotros vamos a tener el examen, corre, examen ordinario número 2 correspondiente a nuestra materia matemática para la computación 1. Y que por lo tanto vamos a quedar por acá. Vamos a concluir, si vamos a ir cerrando esta tutoría, esperando que ustedes puedan o hayan podido poco a poco eh, lograr alcanzar, cubrir aquellos vacíos que hayan tenido todavía con la solución o resolución de cada uno de los 5 ejercicios que se le plantearon en esta cuarta tarea.
Espero que también participen en el foro. Este día se les solicita que ustedes lo hagan. Sí, así que muy buenas noches a todos y espero que sigamos formándonos y estudiemos igual. Están abiertos los canales de comunicación para que ustedes puedan hacer sus preguntas o consultas correspondientes a estas unidades que se evaluarán el día sábado 23. Muy buenas noches a todos. Bendiciones.